El día de hoy les voy a hablar sobre radioactividad o radiactividad, desintegración nuclear, radiación nuclear, como ustedes lo quieran llamar. Decidí dividir la presentación en dos partes, ya para que sea mucho más ameno cuando ustedes vean los videos. Para empezar, definimos radioactividad como el proceso en que un núcleo atómico inestable pierde energía mediante la emisión de radiación. Esta radiación, después vamos a ver cuáles tipos hay, pero encontramos que lo más seguro a lo mejor les suena por lo que han visto en el colegio o en otros lados, como partículas alfa, partículas beta o radiación gamma. ¿Ya? Esta fue descubierta en el año 1896 por Antoine Henry Becquerel. Y para recordar, el átomo se divide en dos partes, en el núcleo, donde encontramos estas partículas subatómicas, los neutrones y los protones, los neutrones que son partículas sin carga y los protones con carga positiva, y en la corteza nuclear, o también llamada los orbitales, lo que está posterior al núcleo, encontramos los electrones con carga eléctrica negativa. En el núcleo, eh, como dice el nombre, vamos a hablar sobre radioactividad, energía nuclear. Entonces, todos estos procesos ocurren por medio de reacciones que se presentan en el núcleo atómico. Entonces, a modo de introducción, se puede definir la radioactividad como emisiones de energía atómica más sorprendentes y de mayor utilidad a la fecha. La radioactividad tiene fines tanto bélicos, peligrosos, que los vamos a hablar en la segunda presentación, y también tiene fines beneficiosos, fines médicos, terapias, etc. Y todo esto se descubrió estudiando un mineral de uranio, también llamado pech blanda, por medio de la fosforescencia que ésta emitía de forma espontánea. Acuérdense que fosforescencia y fluorescencia son términos distintos y que tienen que ver que una tiene más tiempo de emisión que la otra. ¿Ya? Bueno, y se comprobó que el mineral emitía radiación capaz de velar una placa fotográfica. A modo de recordatorio, introducción, el núcleo se puede definir también como una fuente de energía. En reacciones nucleares, pequeñas masas se transforman en grandes cantidades de energía, lo que se puede ver a través de la ecuación establecida por Albert Einstein, donde la energía es igual a masa por la velocidad de la luz o la rapidez de la propagación de la luz en el vacío al cuadrado. Y debido al elevado valor de S, a partir de una pequeña cantidad de materia es posible tener una enorme cantidad de energía. Lo vamos a hablar después, pero la energía, o sea, las reacciones nucleares son distintas como a las reacciones que uno suele ver común y corriente, porque las reacciones nucleares emiten una muy gran cantidad de energía. Y a modo de recordatorio, los elementos se pueden clasificar y comparar y diferenciar según estas categorías. Son isótopos, isóbaros, isótonos, isoeléctricos o isoelectrónicos. El isótopo, y aquí la mnemotecnia que está marcada a la P, son elementos que va a tener igual número de protones o atómicos Z. Por ejemplo, acá, el número atómico es el menor número que quiere decir la cantidad de protones que tienen en el núcleo. Entonces, estos van a ser isótopos. Y vean, como tienen la misma cantidad de protones, van a ser el mismo elemento. Los isóbaros, que van a tener igual número másico. Los isótonos van a tener la misma cantidad de neutrones y que se puede tener de la resta entre el número másico, que es la suma de protones más neutrones, restándole la suma de protones que tiene. Entonces así la resta me va a dar los neutrones. Y los isoeléctricos, que pueden ser iones, ambas moléculas, o no necesariamente, como en este caso, que van a tener la misma cantidad de electrones. Recuerden que un elemento, al decir elemento, ya va a estar en estado neutro, va a tener la misma cantidad de protones que electrones. Entonces aquí, como tiene carga negativa, el flúor van a tener 10 electrones. Y este, como es un elemento neutro, va a ser la misma cantidad entre protones y electrones, así que va a tener 10. Así que por eso es isoeléctrico. Ya, hablando de estabilidad nuclear, como dije al principio, los núcleos inestables emiten energía para llegar a esta estabilidad. Y todo en el universo tiende a una estabilidad, para decirlo así. Entonces, la estabilidad nuclear se define como el equilibrio entre las fuerzas de repulsión eléctrica de los protones y las fuerzas de atracción nuclear que experimentan los protones y neutrones del núcleo. Entonces, hasta el elemento 20, más o menos, con Z20,
vamos a encontrar que el número de neutrones dividido en el número de protones va a ser parecido a 1. Y después esto como que se tiende a separar un poquito de esta línea de tendencia, pero 1,56 se parece a algo correcto para que un núcleo esté estable, a medida que esto se va alejando a números z más grandes. El núcleo se define como una especie con número de protones y neutrones definidos de forma estable. Y el radionúclido es la forma inestable de un elemento, y que estos son los que emiten radiación, que es los que estamos hablando. Entonces, un elemento va a ir de lo inestable a lo estable, eso esperamos. Y hay diferentes procesos. Ya hay procesos que disminuyen la relación neutrón-protón y hay otros procesos que aumentan la relación neutrón-protón. Y aquellos que los disminuyen, por ejemplo, encontramos la emisión beta, donde un neutrón del núcleo se transforma en un protón, más emitiendo, como dice esta partícula beta, o electronegativo, como le quieran llamar, que sale desde el núcleo. Y aquellos procesos que aumentan la relación neutrón-protón, encontramos la emisión alfa, los positrones, en que hay un protón que se transforma en un neutrón liberando un positrón, y la captura electrónica, que dice como el nombre captura. Entonces, un electrón va a caer al núcleo atómico y va a haber una combinación, para decirlo así, entre protón y electrón que va a formar un neutrón. Ya. Si quieren ser más como específicos, en la emisión beta, aparte del protón y la emisión beta, se va a eliminar un antineutrino. Y en la emisión de positrones se va a liberar además un neutrino. Eso lo podríamos buscar después las definiciones que significa cada uno. Entonces los isótopos son núcleos con el mismo Z, con el mismo número de protones. Así son llamados isótopos. Los núcleos emiten radiaciones que se denominan radionúcleos, y todos los isótopos de un elemento presentan el mismo comportamiento químico. Por ejemplo, acá tenemos un hidrógeno con diferentes números de neutrones y va a tener distintos nombres: el protio, el deuterio y el tritio, y tienen diferente abundancia en la naturaleza. Entonces, el pesado, en este caso el tritio, porque es más pesado porque tiene mayor cantidad de neutrones, va a ser el menos abundante y el más inestable, el que va a emitir al fin y al cabo más radiación. Y el menos pesado va a ser el más abundante, en este caso el hidrógeno solamente conformado por un protón. Y esto es lo que llamamos masa atómica promedio, que es lo que se define como el promedio de abundancia isotópica y que es el número que aparece en la tabla periódica. Porque pueden ver, por ejemplo, que a pesar que todos los isótopos o, o elementos tienen un número de masa así como bastante como número entero, a pesar que se puede escribir como masa isotópica, en la tabla encontramos valores diferentes a esto, más decimales, y eso se debe por esta masa atómica promedio, que se tiene la siguiente fórmula, que representa a través de un valor y según la masa y el porcentaje de abundancia, como dice el nombre, la masa atómica promedio de tal elemento. Entonces, la fórmula es la masa de un isótopo por su porcentaje de abundancia más la masa del segundo isótopo, según todos los isótopos que contenga el elemento, dividido en este caso por 100. Y eso nos va a dar la unidad que va a ser 1. Y aquí, como dije antes, las reacciones químicas son distintas a las reacciones nucleares. Las reacciones químicas, aquí se reorganizan los elementos por medio de enlaces, pero en las reacciones nucleares los núcleos se descomponen y ocurre fusión de los elementos. Aquí, más que reorganizarse, se descomponen. En las reacciones químicas participan los electrones por medio de formación de enlaces, pero en las reacciones nucleares no solamente encontramos electrones, sino otros fundamentales, protones, neutrones, etc. Y en las reacciones químicas se libera una energía pequeñas comparada a la enorme cantidad de energía que emiten las reacciones nucleares. Bueno, y por ejemplo, la temperatura, presión, concentración y los catalizadores o biocatalizadores van a afectar la velocidad de las reacciones químicas, pero estos no van a afectar las de las reacciones nucleares. Y aquí vemos todas estas fuerzas que hay en el protón para que se mantenga de forma estable, que son fuerzas que ocurren entre protón-protón, protón-neutrón y neutrón-neutrón, y que aquí encontramos el nombre: nuclear fuerte, nuclear débil, electromagnética, gravitacional, con todas sus intensidades, alcances e interacciones que ustedes pueden ver después. Y los rayos X
fue descubierto en el año 1895 por Röntgen, que son muy usados en la práctica médica y se definen como la radiación de frenado de alta energía de naturaleza desconocida, por eso X, por naturaleza desconocida. ¿Les dejo unos memes? Si le hiciera una radiografía a mi corazón. Bueno, a pesar que el corazón está aquí, como saben, y aquí está el lóbulo superior del pulmón izquierdo, pero se entiende, ¿cierto? Ya. Entonces, en el año 1912 se determinó la naturaleza electromagnética de los rayos y esto se define, o se descubrió, para decirlo así, como estudio de emisiones de luz de un tubo de descarga eléctrica que se observó que en una pantalla cubierta con sal fluorescente estallaba cada vez que se conectaba un tubo de descarga. Y aquí vemos la mano de la esposa de Röntgen, quien fue quien descubrió estos rayos y presenció que como por ejemplo los metales, no sé, al colisionar estos rayos de energía desconocida, al incidir sobre los metales, necesitaban sus propios electrones y se podían ver al momento de tener esta placa radiográfica. Bueno, y aquí unas propiedades de los rayos X, entre las muchas que tiene. Son radiaciones electromagnéticas, se propagan en línea recta a la velocidad de la luz. Es imposible desviar su trayectoria mediante un lento prisma, pero sí puede desviarse con una red cristalina por medio de las propiedades de las ondas, por medio de difracción. Son radiaciones ionizantes y sí pueden ionizar gases, pueden destruir células vivas, por eso hay que tener ojo. Al momento una radiografía no va a ocurrir esto, pero si hablamos de cientos o más aún, sí. O por ejemplo, un escáner que se dice que son muchas radiografías eh, que son usadas al momento de tomar un escáner, también se le llama, y atravesan la materia. Por eso nosotros podemos ver, por ejemplo, de qué tamaño es nuestro corazón, si tenemos condensaciones, así como neumonía, o saber si tenemos fracturas, etc. El grado de penetración depende de su energía y la naturaleza del medio que atraviese. Y por eso también después van a ver que hay radiografía o rayos X que son bien tomados o mal tomados, según como la penetrancia que este tuvo. Y aquí voy a mostrar unos ejemplos bien reales de radiografía. No les voy a como describir cada una, pero para que vean que incluso les puede tocar y que de verdad, aunque no me crean, son reales. Hay unos que han salido vivos de estos y otros que se toman post-mortem. Bueno, y fenómenos de desintegración. Existen artificiales. La radiación natural es cuando el átomo se desintegra de forma espontánea, debido a que se encuentra inestable. Y hay 5 tipos de desintegraciones radioactivas, que son las alfa, las beta negativas, las beta positivas o positrones, la radiación gamma y también la captura electrónica, que ocurre también de forma espontánea. Y la radiación artificial, que es donde el núcleo se estabiliza colisionándolo con otros núcleos o partículas subatómicas. Por ejemplo, la fusión y la fisión, que la vamos a hablar, si no me equivoco, en el segundo video. Entonces, la emisión espontánea, si se ve, de un núcleo atómico no tiene ningún reactante más, solamente este núcleo inestable. Entonces, de una forma espontánea, va a transmutar, se va a convertir en otro elemento y va en este caso a emitir partículas alfa, que ahí vamos a hablar cada una de cuáles son. Y la reacción artificial, que va a necesitar como de un núcleo externo que va a colisionar en este caso con el aluminio y va a transmutar y se va a transformar en otros elementos. Vean por ejemplo aquí, yo creo que lo importante para diferenciarla, sin contar la captura electrónica, que es la cantidad de reactantes, de reactivos. Bueno, y nosotros estamos en radiación constantemente. Una radiación que no es perjudicial, pero que existe. Y este es el porcentaje de la radiación que nosotros estamos constantemente por medio del radón en la corteza atómica. Tienen que saber que en la corteza igual hay hartos isótopos radioactivos, rayos cósmicos, radiación gamma, radiación interna, tratamientos médicos, etc. Bueno, y ahora con respecto a los rayos de alta energía, se emitían de manera espontánea de material de uranio, como dijimos, y luego de su descubrimiento, Marie Curie y su esposo descubrieron un elemento torio como otro elemento que emitía rayos de alta energía de forma espontánea. Y en el año 1896 se descubrieron nuevas sustancias radioactivas, donde Marie Curie ganó ya 2 premios Nobel por esto, que en este caso sería el radio y el polonio.
Y aquí hablamos de estas partículas radioactivas. Existe la partícula alfa, que se definen como un núcleo de helio y está compuesta por dos protones más dos neutrones. Por lo tanto, como tiene protones, va a ser de carga positiva. Y en la práctica médica se utiliza para el tratamiento de un gran número de enfermedades, que usted no es necesario que lo sepan, pero sí le estaría bien que sepan que, por ejemplo, las partículas alfa y beta se usan para tratamiento y la radiación gamma, por ejemplo, se usa para el diagnóstico. Las partículas beta tienen carga y masa similar a un electrón, pero estas están emitidas desde el núcleo y provienen del núcleo producto de una desintegración de un neutrón. Y la radiación gamma, que a diferencia de las otras que son partículas, esta es una radiación electromagnética de alta energía. Ya su número atómico y su número másico se podría decir que ambos son cero. Ya en cambio la partícula beta va a tener cero, pero su carga va a ser menos uno. Y aquí vemos como estas partículas, y en caso de la radiación gamma, campo magnético. Por ejemplo, las partículas alfa, como son positivas, se van a ver atraídas por un campo magnético o electromagnético negativo, y las partículas beta, como son de carga negativa, van a ser atraídas por uno de carga positiva. Bueno, aquí, desviándonos un poquito del tema, pero a la vez como a lo mismo, el espectro electromagnético es importante que ustedes lo sepan, ¿ya? Porque aquí podemos conocer distintos tipos de radiaciones, como las que hemos hablado, como los rayos X, que tienen diferente frecuencia y diferente longitud de onda, ¿ya? Mientras va desde de izquierda a derecha, desde los rayos gamma hasta ondas no solo de radio, sino mucho más de una longitud de onda más grande, va disminuyendo la frecuencia, pero va aumentando la longitud de onda. Y todo lo contrario va al revés. Y entre medio encontramos el espectro de luz visible, que esto es lo que nosotros alcanzamos a ver, estos colores. Hay animales, por ejemplo, que tienen ¿cómo es? Unas longitudes de ondas para luz visible mucho más amplia que las que nosotros tenemos. Aquí, por ejemplo, va de los 380 nanómetros hasta los 750 nanómetros APP. Y esto según los fotorreceptores que tenemos en el ojo. Entonces vean cómo se emiten diferente cantidad de energía. Entonces la longitud de onda extremadamente corta de los rayos X o alta frecuencia comparada a otros. Y es importante porque ustedes, por ejemplo, les pueden dar un ejercicio de ondas, o sea, de calcular energía y ustedes saber si, por ejemplo, pertenece o no pertenece a este espectro electromagnético o a qué parte del espectro o a qué luz corresponde. Bueno, y con respecto a la interacción de radiación electromagnética y materia, hay diferentes tipos de efectos y que son bastante importantes al momento no solo hablar de ciencia, sino, por ejemplo, son interacciones básicas por las que ocurren los rayos X. Uno son los efectos fotoeléctricos, que es la emisión de electrones en un metal cuando sobre él incide radiación electromagnética, ya sea luz visible u otro tipo de ondas, como por ejemplo la ultravioleta. Y el efecto Compton, que consiste en el aumento de la longitud de onda, o es decir, la disminución de la frecuencia de un fotón de rayos X cuando choca con un electrón libre y se dé parte de su energía a este. Y aquí, por ejemplo, encontramos un ejemplo de efecto fotoeléctrico. Esto fue, el Albert Einstein ganó el premio Nobel por esto. Y vemos cómo el color rojo, al incidir sobre este metal, no extrae electrones, dada su longitud de onda y su frecuencia, con una menor cantidad de energía, pero comparada, por ejemplo, al violeta. Y vamos a encontrar que sí va a emitir muchos electrones con una rapidez mucho mayor. Aquí está la diferencia. Por ejemplo, a las otras, como verde y los que están entre medio de este, la luz visible que vemos y que están dentro del espectro electromagnético. Bueno, y para terminar la primera parte, les dejo una frase: cree en ti mismo y en lo que eres, sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Eso sería, y bueno, ahora voy a grabarle el otro video, así que chao, hasta luego.